En El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl presenta un análisis profundo y detallado de las vivencias extremas de los prisioneros en los campos de concentración nazis, además de exponer su teoría de la logoterapia, que enfatiza la búsqueda de sentido como una de las fuerzas más poderosas que motivan al ser humano. Esta obra, escrita en 1946, se divide en dos partes. La primera, digamos que es un relato de sus experiencias personales durante la Segunda Guerra Mundial, y en la segunda introduce los principios de la logoterapia. En este vídeo vamos a ver esta obra en profundidad. En El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl describe vívidamente su experiencia en los campos de concentración nazis, donde fue prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. Este periodo marcó profundamente su visión de la vida, dándole un enfoque único sobre la resiliencia humana y la capacidad de encontrar sentido en medio del sufrimiento más extremo. A lo largo de sus vivencias en estos campos de concentración, Frankl observa que, frente a la brutalidad, la deshumanización y el constante riesgo de muerte, la necesidad de un propósito en la vida emerge como la única fuerza capaz de mantener a la persona en pie. El valor de una vida con sentido, para Frankl, es el que permite a los prisioneros no solo sobrevivir físicamente, sino mantener su dignidad y humanidad a pesar de todo. Frankl describe cómo los prisioneros eran sometidos a las peores condiciones imaginables. Desde el momento de su llegada, la vida en los campos de concentración era una lucha constante contra el hambre, el frío, las enfermedades y la violencia física y psicológica. En estos campos, los prisioneros se enfrentaban a un sistema de brutalidad sin límites, donde cada aspecto de la vida estaba controlado para maximizar el sufrimiento y minimizar cualquier posibilidad de esperanza. El hambre constante era una de las peores formas de tortura. Las raciones de alimentos eran tan mínimas que con el tiempo los prisioneros se debilitaban física y mentalmente. El trabajo forzado en condiciones inhumanas consumía sus energías. Además, el frío extremo y la falta de ropa adecuada hacían que incluso las tareas más simples se convirtieran en una prueba de resistencia física y mental. La pérdida de libertad era total. Los prisioneros no tenían control sobre sus propias vidas y su futuro era completamente incierto. La amenaza constante de la muerte estaba siempre presente, ya fuera en forma de ejecuciones arbitrarias, enfermedades o simplemente por el agotamiento extremo. En este contexto de sufrimiento absoluto, Frankl señala que la reacción natural de los prisioneros era una especie de entumecimiento emocional y espiritual. Para sobrevivir a la constante exposición al horror, muchos prisioneros desarrollaron una indiferencia que los protegía de la desesperación total. Sin embargo, Frankl advierte que esta anestesia emocional era solo una fachada. En el fondo, cada prisionero enfrentaba la profunda angustia de su existencia. El sufrimiento extremo y la deshumanización llevaban a cada prisionero a una confrontación directa con la esencia de la existencia humana. Al perder todo lo que daba sentido a su vida anterior, la familia, el hogar, el trabajo, la libertad, el prisionero se veía obligado a replantearse su propio sentido de ser. En su relato explica que el sufrimiento en los campos de concentración era tan grande que de alguna forma eliminaba todas las aspiraciones y ambiciones personales superficiales, obligando a la persona a mirar más allá de lo inmediato. En ese vacío, muchos se enfrentaban a la pregunta fundamental: ¿vale la pena vivir en esta vida en tales condiciones? Para algunos prisioneros, la pérdida de toda esperanza era inevitable y sucumbían física y espiritualmente. Sin embargo, Frankl
observó que otros lograban encontrar un propósito en medio del horror, un propósito que trascendía su situación inmediata y que les daba fuerzas para resistir. Esta confrontación con la esencia de la existencia, según Frank, despojaba al ser humano de toda ilusión y lo colocaba frente a la pregunta existencial más pura, la del sentido de la vida. Frank relata que en medio de tales circunstancias, aquellos que lograban mantener su resiliencia interna tenían una ventaja significativa. Según sus observaciones, la diferencia entre los prisioneros que lograban resistir y aquellos que sucumbían al sufrimiento radicaba en la presencia de un propósito. Para muchos, este propósito podría ser algo tan simple como el deseo de ver a un ser querido nuevamente, la esperanza de terminar una obra inacabada o el compromiso con una causa o un valor superior. Este sentido de propósito actuaba como una fuerza poderosa que daba a los prisioneros una razón para soportar el sufrimiento, ayudándolos a mantenerse en pie frente a la adversidad. Frank destaca la resiliencia como una capacidad que no solo protege contra el sufrimiento, sino que permite al ser humano encontrar un sentido incluso en las peores condiciones. En su experiencia, aquellos que lograban mantener su integridad interna y su sentido de dignidad tenían más posibilidades de sobrevivir. Frank resalta el ejemplo de prisioneros que a pesar de todo conservaban gestos de humanidad y solidaridad. Algunos compartían el poco pan que tenían o trataban de apoyar a los compañeros más débiles. Estas acciones, aparentemente pequeñas, demostraban una grandeza de espíritu y una fuerza de carácter que en última instancia reflejaban el valor de una vida con sentido. En su análisis, Frank enfatiza que la dignidad humana puede ser preservada incluso en las condiciones más deshumanizadoras. En los campos, la tentación de rendirse a la desesperación y a la degradación era constante. Muchos prisioneros sucumbían a la presión, adoptando actitudes de egoísmo y desesperanza. Sin embargo, otros lograban mantener su dignidad, no permitiendo que las circunstancias definieran su identidad o su valor como personas. Para Frank, esta capacidad de preservar la dignidad y la integridad es uno de los aspectos más sublimes de la existencia humana. En uno de los relatos más impactantes, describe cómo algunos prisioneros mantenían su sentido de humanidad a través de gestos de compasión y solidaridad. Estos actos, aunque aparentemente insignificantes, eran una demostración de la fuerza interna y de la voluntad de resistir a la deshumanización. Frank plantea que incluso en estas condiciones tan extremas, la búsqueda de ese significado sigue siendo la motivación más poderosa del ser humano. Aquellos que lograban encontrar un propósito más allá de su sufrimiento desarrollaban una resistencia sorprendente. Frank observaba que los prisioneros que eran capaces de imaginar un futuro, de visualizar un propósito para su vida, mantenían la esperanza. ¿Por qué? Porque esta visión le daba una razón para seguir adelante y les ofrecía una forma de escapar, aunque fuera temporalmente, de ese horror de la realidad. Frank introduce el concepto de la libertad última, que es la capacidad de decidir la actitud frente a las circunstancias, sin importar cuán adversas sean. En los campos de concentración, los prisioneros perdían el control sobre todos los aspectos de su vida. Sin embargo, Frank argumenta que aún en esa situación de despojo, el ser humano conserva una libertad fundamental, la de elegir su respuesta ante el sufrimiento. Esta libertad, aunque aparentemente pequeña, es una muestra del poder y la dignidad del espíritu humano. Según Frank, el prisionero que mantiene el control sobre su actitud frente al sufrimiento no solo preserva su dignidad, sino que encuentra una fuente de fortaleza en su propia humanidad. Este poder de elección permite a la persona decidir si se rendirá al desespero o si intentará encontrar un sentido más profundo
en sus experiencias. Esta capacidad de responder al sufrimiento con integridad y propósito es lo que para Frank hace que la vida tenga un valor incluso en las condiciones más adversas y más oscuras. En la segunda parte del libro, Frank introduce la logoterapia, un enfoque terapéutico que, a diferencia de otros métodos, sostiene que la motivación principal del ser humano no es la búsqueda de placer o poder, sino la búsqueda de sentido. Según Frank, el sentido de la vida no es un concepto abstracto, sino una experiencia personal y única que debe descubrirse de forma individual. Esa es la clave, descubrirse de forma individual. La logoterapia se basa en 3 principios fundamentales. Primero, libertad de voluntad. A pesar de las circunstancias externas, las personas tienen la capacidad de elegir sus actitudes y respuestas, incluso en situaciones donde no hay control sobre el entorno, como en los campos de concentración. Frank argumenta que la libertad última del ser humano reside en esa elección de su actitud ante el sufrimiento. Segundo, voluntad de sentido. Esta es la idea central de la logoterapia y sostiene que cada persona tiene un deseo inherente de encontrar un propósito. Este deseo de sentido se convierte en la principal fuente de motivación y puede ayudar a las personas a superar momentos de sufrimiento intenso. Y tercero, sentido de la vida. El sentido es único para cada persona. Y tercero, sentido de la vida. El sentido es único para cada persona y momento, y depende de la interpretación que la persona haga de su situación. Frank sugiere que el sentido puede encontrarse en el trabajo, en el amor, en la naturaleza, la religión o incluso en la superación personal. Para Frank, el sufrimiento tiene también 3 elementos esenciales. Actitud ante el sufrimiento. La forma en que una persona responde a su experiencia de sufrimiento determina su capacidad para encontrar un propósito. La logoterapia sostiene que incluso en esas situaciones sin esperanza, uno puede adoptar siempre una actitud de dignidad y resistencia. 2. Sufrimiento y valores supremos. Frank observa que el sufrimiento permite desarrollar cualidades como la compasión, la perseverancia y la humildad, valores que pueden enriquecer la vida y aportar un sentimiento profundo de realización. Y 3. Aceptación y serenidad. Enfrentar el dolor con aceptación permite que el sufrimiento se vuelva soportable, otorgando al individuo la oportunidad de crecer espiritualmente. También identifica el amor como una de las fuerzas más importantes para encontrar sentido en la vida. Durante su experiencia en el campo de concentración, él mismo mantuvo una visión mental de su esposa, lo que le proporcionaba consuelo y esperanza. Para Frank, el amor no es solo un sentimiento, sino un reconocimiento de la esencia y valor de otra persona. Así, el amor permite a las personas encontrar significado al estar conectados profundamente con otros seres humanos. El trabajo y la contribución al bienestar de la sociedad o al desarrollo personal representan también otro camino para alcanzar un sentido en la vida. Frank destaca que las personas pueden encontrar propósito a través de sus actividades diarias, siempre que éstas se realicen con una intención significativa. La satisfacción en el trabajo, en este sentido, no proviene de la remuneración o el reconocimiento, sino de la sensación de estar cumpliendo un propósito valioso y de contribuir al mundo de alguna forma positiva. En la filosofía de Frank, el ser humano es el único responsable de su existencia y del sentido que le da a su vida. Esta responsabilidad es tanto un derecho como un deber, pues cada persona tiene la oportunidad de crear un propósito a partir de una situación única. La logoterapia promueve la autonomía, ya que permite a las personas comprender que no dependen de factores externos para darle sentido a su vida, sino que pueden decidir conscientemente qué actitud adoptar y qué camino seguir. Frank introduce también el concepto de vacío existencial
como la sensación de falta de un propósito que surge en muchas personas, especialmente en el mundo moderno, donde las estructuras tradicionales de sentido van perdiendo fuerza. Este vacío se manifiesta en problemas como el aburrimiento, el sentido de desesperanza y el nihilismo. La logoterapia ayuda a las personas a encontrar este vacío, guiándolas hacia la búsqueda activa de un sentido y propósito. En El hombre en busca de sentido, Frank sugiere que el sentido de la vida no se encuentra centrado en el propio bienestar ni en la gratificación personal. Más bien, propone que el verdadero sentido emerge cuando uno se dedica a una causa o se compromete con algo mayor que uno mismo. La trascendencia del ego, en este sentido, implica una forma de libertad donde el individuo deja de centrarse en sus deseos y necesidades para enfocar su vida en el bienestar de otros o en un propósito significativo. Frank explica que la búsqueda de sentido es un equilibrio entre el placer inmediato y el sufrimiento extremo, una especie de camino medio que permite a las personas encontrar estabilidad y paz. Este enfoque implica también vivir en el presente, aceptando tanto el dolor como el placer, sin aferrarse ni rechazar ninguna experiencia. El hombre en busca de sentido no es solo un relato sobre la supervivencia y la resistencia humana, sino que se convirtió en una obra transformadora en el ámbito de la psicología y la filosofía. Frank demuestra que independientemente de las circunstancias, cada persona puede encontrar una razón para vivir y trascender el sufrimiento. La logoterapia, por tanto, es más que un método terapéutico, es una filosofía de vida que subraya la importancia de la voluntad y la capacidad de cada persona para elegir una actitud ante la adversidad y ante la vida. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el conocimiento.